En esta ocasión les presentaremos la actualización del Reglamento Interno de Trabajo que se hizo para poder mejorar y poder aplicar el reglamento interno de debida forma. Entonces, daré inicio a la explicación. Antes que todo, mi nombre es Carolina Burbano, soy abogada de ASEAD y junto con mi otra compañera Antonia Llano, que también es la abogada de la empresa, les compartiremos la información. El reglamento interno lo podríamos encontrar en la página de ASEAD. Ya tenemos la página web, entonces puede ser consultado en www.aseadsp.com. Y el reglamento interno lo encontraremos en ambiente corporativo y también lo encontraremos actualizado. Este espacio es muy importante para que todos lo podamos conocer, para que lo podamos leer y asimismo poder aplicarlo. Empezaré por explicarles el periodo de prueba y los cambios, las actualizaciones que se hicieron al mismo. Bueno, el periodo de prueba es un tiempo inicial que da la empresa para que el trabajador se adapte y poder conocer las aptitudes de cada uno. Poder saber si el trabajador va a poder cumplir con las expectativas de trabajo y asimismo rendir en sus funciones asignadas. Hay diferentes tipos de contrato. Hay a término fijo, a término indefinido y por obra y labor. En los diferentes tipos de contrato se manejará un tiempo diferente para cada uno en el periodo de prueba. El periodo de prueba para el contrato a término indefinido no podrá exceder de 2 meses. Es decir, que este tiempo se puede utilizar para periodo de prueba y el trabajador podrá ser despedido de manera unilateral y en cualquier momento sin previo aviso durante los 2 primeros meses. También puede haber prórroga. La prórroga puede ser utilizada de la siguiente manera. Por ejemplo, si un trabajador le estipulan un periodo de prueba de 1 mes, el empleador tendrá la potestad de prorrogarlo por otro mes sin exceder los 2 meses. Ese será el periodo de prueba y siempre en cualquier tipo de contrato tendrá que ser por escrito. En cuanto al contrato a término fijo, se tiene que el periodo de prueba será proporcional al tiempo que el trabajador labore. Es decir, si el contrato está estipulado por 6 meses, el periodo de prueba será la 1/5 parte de este tiempo. Entonces, también no podrá, en ningún momento podrá exceder los 2 meses. Si llegara a ser más de 2 meses, el periodo de prueba se rebajará igualmente a los 60 días para que se cumpla lo que dice el reglamento interno. Cuando es un contrato por obra y labor, se tiene que el periodo de prueba es igual al tiempo del convenio, es decir, también si es un contrato por obra y labor de 6 meses o 5 meses, será la 1/5 parte y nunca podrá exceder los 2 meses. Pero si el contrato es por obra y labor es 1 mes o 2 meses, pues no se le va a poder dar el periodo de prueba de 2 meses porque pues no se podrá dar todo este tiempo por periodo de prueba, sino siempre proporcional al tiempo que se esté trabajando. Eso en cuanto al periodo de prueba. También entraré a explicarles un tema muy importante que también se cambió en el actual reglamento interno, que es debido a los permisos y licencias de trabajo. Hay que tener en cuenta que un permiso es diferente a una licencia. Un permiso es cuando
eh, no excede más de una jornada, es decir, el permiso no puede exceder un día de trabajo. El permiso solo se dará por un día. En cambio, las licencias pueden ser hasta por 10 días calendario. Excepcionalmente se harán por más días, pero siempre con con la aprobación del área jurídica y con un debido fundamento para darla, ¿cierto? La empresa concederá, el permiso siempre y cuando pues tenga como razón fundada. Hay diferentes tipos de permisos, los legales y los normales, los no convencionales. Los legales son los que son por citas médicas, que cuando se tenga una cita médica siempre se tendrá que pedir el permiso con una antelación de 24 horas para que el empleador pueda hacer el respectivo reemplazo y no se vea afectado el trabajo y las funciones del trabajo. También es importante tener en cuenta que cuando se tenga una cita médica se tendrá que llevar el soporte para así poder soportar la falta del trabajo y que no se tenga como una asistencia no justificada. Y pues asimismo se podría dar como remunerado o no remunerado. En el caso de aportar la prueba, se puede tener que no fue una ausencia no justificada y se le podrá dar como lugar a que sea remunerado. En cambio, si no se llega el soporte a la empresa o al trabajador, al empleador, no se va a tener como ausencia no justificada y además será descontado el día de trabajo. Entonces es muy importante allegar dichos soportes. Eso en cuanto a cuando es un servicio médico, ¿cierto? Un permiso por cita médica. Cuando es un permiso hay diferentes tipos de permisos y también puede ser por nacimiento de un hijo cuando el padre no le otorga la licencia de paternidad. Entonces el trabajador la solicitará y el empleador tendrá potestad de darle el permiso hasta por 3 días hábiles y serán remunerados, siempre y cuando pues tengan el debido soporte. También puede ser por enfermedad grave comprobada del cónyuge, del compañero permanente o hasta el primer grado de consanguinidad o primero civil del trabajador, es decir, puede ser del hijo, del padre y asimismo pues se tendrá que allegar el debido soporte. También por destrucción total o parcial de la vivienda, por grave calamidad doméstica, esto se tendrá que soportar de manera que pues de verdad se pruebe que está en grave situación de calamidad doméstica. También se concederá permiso a los trabajadores que desempeñen cargos de forzosa aceptación y que tengan que votar. A estas personas se les dará el permiso. Las personas que también van a elegir y a votar, se les otorgará un mediodía de descanso al mes siguiente de las votaciones, pero siempre va a ser importante que el trabajador aporte a la empresa el certificado electoral para así poder probar y darle el reconocimiento del mismo permiso. Eso en cuanto a los permisos. Ahora voy a entrar a detallarles un poco de las licencias, ¿cierto? Hay diferentes tipos de licencias. Está la licencia remunerada por luto y va a ser siempre de 5 días hábiles en el evento en que haya fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.
de soportar con, con el soporte pues de que la persona sí de verdad falleció y que sí está en esta calamidad, para poderle otorgar los 5 días hábiles y serán remunerados. Bueno, en el caso de que haya fallecimiento, deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y siempre se va a tener que allegar un documento o el soporte, pues no es suficiente que el trabajador le exprese verbalmente al empleador, pues no se tendrá en cuenta y no podrá ser remunerado. Entonces siempre es importante allegar el soporte. También es importante que se haga en el debido tiempo, con tiempo, cuando son permisos que se tienen como las citas médicas para que se pueda hacer el reemplazo, y eso ya se los manifesté. Bueno, ahora les hablaré un poco del manejo de la licencia de maternidad y paternidad. La licencia de maternidad es un derecho que tienen las trabajadoras en estado de embarazo. El permiso o la licencia que se les concederá es por un tiempo de 18 semanas en la época de parto y siempre va a ser remunerado. ¿Cómo va a ser remunerado? La remuneración depende del salario. Si el salario es fijo, el salario que se le otorgará a la licencia será al momento de entrar en vigencia la licencia, es decir, esa licencia se le pagará con el último salario de becado. En cambio, si es un salario variable, se hará el promedio del último año y ese será la base para que ella pueda remunerarse en la licencia. Es importante que para otorgar la licencia de maternidad se otorgue al empleador un certificado médico donde debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, el día posible de la fecha de parto, el día desde cuando se tiene estipulado empezar la licencia y más o menos 2 semanas antes para que asimismo se pueda también hacer el debido reemplazo. Esto en cuanto a la licencia de maternidad. También se tiene la licencia de maternidad para niños prematuros y se tendrá en cuenta la diferencia en fechas, las cuales serán sumadas a las 18 semanas que se establecen en la presente ley. Entonces, la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término. Entonces, el tiempo, por ejemplo, al tiempo que el bebé nazca, y si es prematuro, eso se le tendrá en cuenta a las 18 semanas. Entonces serán las 18 semanas más el tiempo adicional en el que el bebé se adelantó al nacimiento. Y cuando se trate de partos múltiples, la licencia se ampliará en 2 semanas más, es decir, quedará por 20 semanas. La licencia de maternidad se tendrá establecida en 2 maneras. La licencia de maternidad preparto, es decir, esta será 1 semana con anterioridad a la fecha probable del parto y podrá dársele 2 semanas anteriormente al parto y 16 al posparto, y así quedarán 18 semanas como normalmente se tiene estipulado. La licencia posparto normalmente tiene una duración de 17 semanas contadas desde la fecha del parto, y esto siempre será por decisión médica. Listo. De las 18 semanas de la licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente.
Entonces siempre será así, siempre y cuando el médico lo estipule. Pues no se podrá hacer a criterio de la madre, pues porque siempre va a premiar el concepto que tenga el médico. Entonces, se deberá anexar el certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en el cual se identifique la diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de saber qué tiempo y cuántas semanas se le va a otorgar de maternidad a la madre, ¿cierto? Bueno, también les hablaré, eso en cuanto a las licencias de maternidad. En cuanto a la licencia de paternidad, hubo un cambio en la legislación este año y se tiene que la licencia de maternidad, la licencia de paternidad. La licencia de paternidad se cambió en este año y ya no será solamente de 8 días como estaba anteriormente estipulado, sino que ahora serán 2 semanas que podrán ser gozadas. Y también hubo un cambio en cuanto a la licencia compartida. La licencia compartida es en las últimas 6 semanas de las 18 de la madre, porque las 12 primeras semanas serán intransferibles y no se podrán otorgar ni compartir con el padre. Entonces las últimas 6 semanas se podrán compartir con el padre. Esto es muy importante para que la madre se pueda reintegrar a su trabajo y poder volver a sus labores normalmente. Este es como un beneficio que se les ha otorgado a los padres y también a las madres. Volviendo al tema de las licencias remuneradas o no, también para solicitar una licencia por permiso o por cualquier situación que se le presente al trabajador, esa licencia se tendrá que hacer de manera formal. Una solicitud de manera formal para que pueda ser otorgada. Entonces, se tendrá que entregar una carta a la empresa o al empleador directo y para que el área jurídica lo pueda estudiar. Entonces, en caso de ser viable, se otorgarán 10 días calendario máximo, como lo había dicho anteriormente, y excepcionalmente y estudiado por el área jurídica, se podrá otorgar más días, pero siempre tendrá que ser un caso excepcional. Entonces es importante tener en cuenta que para solicitar una licencia no remunerada se va a solicitar de manera formal. Y yo digo que puede ser remunerada o no remunerada siempre y cuando se tenga como una discusión con el empleador y se pueda llegar a un acuerdo con él para saber si puede ser compensado en tiempo. Es decir, el empleador le da 5 días y usted luego los va a reponer en tiempo. Entonces, de esa manera podrá ser remunerada. De lo contrario, siempre será no remunerada. Hay una licencia remunerada que también es por aislamiento preventivo por COVID. Esta también siempre será con constancia, de lo contrario será una ausencia no justificada. Esta se reconoce al 100%, a diferencia de una incapacidad que solo la reconoce por el 66.66%. Esta licencia puede ser remunerada o no remunerada. Es decir, será remunerada si el paciente o el trabajador sale positivo por COVID. De lo contrario, no será remunerada y se descontará en tiempo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en estos tiempos de pandemia. Listo. Ahora pasaremos a exponer las medidas de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo.
Bueno, es muy importante tener en cuenta, y esto sí es, siempre se los van a recalcar, que en caso de accidente de trabajo, el trabajador deberá reportarlo inmediatamente, no pasado 2 horas, ni pasado 1 hora, ni pasado la jornada, no, siempre se tendrá que hacer inmediatamente para saber el origen del accidente de trabajo. Puede ser origen común o puede ser accidente de trabajo. Entonces siempre, para que se pueda conocer el origen de este, se hará inmediatamente. De lo contrario, será una negligencia y se empezará un procedimiento disciplinario, que es obligación del trabajador reportarlo a tiempo. Todo trabajador desde el mismo día en que se siente enfermo deberá comunicarlo al empleador, a su representante o a quien haga sus veces. Esto en cuestión de ser enfermedad. En cuestión de ser accidente, también se reportará al mismo tiempo que pase. Si el empleado no diera aviso dentro del término indicado o no se sometiera al examen médico que se le haya ordenado, la inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada y no será remunerada. Por lo tanto, se descontará de nómina y tendrá efectos también con un procedimiento, con la apertura del procedimiento disciplinario. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y que prescriban las autoridades del ramo en general y del médico que les haya atendido o examinado, y en particular a las que ordene la empresa o el médico de la misma, así. El trabajador deberá someterse a los exámenes médicos particulares o generales que prescriba la empresa o la IPS en su caso, en los periodos que aquella fije. El trabajador debe someterse a los tratamientos preventivos que ordene la empresa y, en caso de enfermedad, seguir las instrucciones y tratamientos que el médico le ordene. El trabajador que sin justa causa se niegue a someterse a los exámenes perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga en consecuencia de esa negativa. Es decir, si por una enfermedad el trabajador se niega a realizarse exámenes, a seguir los procedimientos que la empresa o el médico le solicite, no se le otorgará el dinero por esa incapacidad, que es un 66.66%. Entonces es muy importante para que tengan estas novedades en cuenta. En el evento de que el trabajador sea incapacitado, él informará dentro de las 24 horas siguientes la novedad y ASEAR cancelará los salarios totales sin deducciones por este concepto hasta por 180 días y realizará los cobros respectivos a la EPS. Esto es muy importante para que se le pueda otorgar la incapacidad al trabajador en un monto del 66.66%. Siempre que el trabajador esté incapacitado, este va a ser el monto de su salario, 66.66. Bueno, es muy importante que todos los trabajadores acaten las normas de medida de seguridad e higiene, el reglamento de seguridad industrial de la empresa y de higiene, para manejar prevención de diferentes enfermedades y prevenir también diferentes accidentes del trabajo. Como les había contado, en caso de que haya accidente de trabajo, por más mínimo que sea, deberán informarlo inmediatamente. A diferencia de la enfermedad o la incapacidad, que es 24 horas después, el accidente de trabajo se tendrá que hacer inmediatamente. De lo contrario, se abrirá proceso disciplinario. Esto para evitar que el empleado se vea en riesgos futuros. En caso de accidente de trabajo y que el trabajador lo notifique inmediatamente, se llamará a un médico inmediatamente para que le imponga las medidas necesarias y también para que se pueda observar si fue de origen común o por accidente laboral. La empresa no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado
o con culpa grave de la víctima o del trabajador, es decir, que no será reconocido si el trabajador lo hace de manera intencional. Y también no responderá en el caso de que no se notifique oportunamente o inmediatamente. Por eso es necesario y muy importante que el trabajador lo reporte inmediatamente. Bueno, a continuación mi compañera Antonia Llano, abogada también de ASEAR, les seguirá exponiendo el tema de prescripciones de orden. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Antonia y ya entonces yo les voy a dar la segunda parte de esta capacitación sobre la actualización del Reglamento Interno del Trabajo. En el capítulo 13 vamos a encontrar las prescripciones de orden a las cuales van a estar sometidos todos los trabajadores de ASEAR. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: el respeto y la subordinación a los superiores, respetar a sus compañeros de trabajo, procurar armonía con sus superiores y compañeros en las relaciones personales y en la ejecución de las labores, guardar una buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa, ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible, hacer observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto de respectivo superior, ser verídico, recibir y aceptar órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención, que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe, permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden del superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros. Hay algo muy importante sobre estas prescripciones de orden, y es que no tenerlas en cuenta en la ejecución de las labores, dentro de la jornada laboral o en las relaciones interpersonales que incidan directamente con la empresa, puede acarrear también sanciones disciplinarias porque constituyen un deber o una obligación que adquiere el trabajador al firmar el contrato de trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta todas esas prescripciones de orden a la hora de desempeñar sus labores. Ahora bien, en el capítulo 17 vamos a encontrar también las obligaciones especiales que hay tanto para nosotros como empleador como para los trabajadores. En este caso, por rapidez, vamos solamente a socializar las obligaciones que tienen ustedes como trabajadores para que sean de su conocimiento, pero obviamente podrán consultar la totalidad de obligaciones ingresando a nuestra página web, donde van a encontrar el Reglamento Interno de Trabajo actualizado, o bien se lo pueden solicitar a sus jefes inmediatos. Entonces, el artículo 61 nos indica que son obligaciones especiales del trabajador realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Con realizar personalmente la labor se refiere a que cuando usted firma un contrato de trabajo, lo hace usted personalmente y no significa que usted puede delegar sus labores a otra persona, es decir, dejar de asistir a su trabajo y que alguien vaya y ejecute sus labores por usted, o bien sea asistir pero empezar a delegar sin tener la autoridad para hacerlo sus labores a sus compañeros. En los términos estipulados se refiere a que al firmar el contrato de trabajo usted sabe para qué cargo se le está contratando, se le informará el perfil, recibirá la capacitación propia del perfil y bajo estos preceptos que reciba debe ejecutar sus labores. También debe observar todo lo contenido en el reglamento interno y cumplir todas las órdenes que le impongan sus superiores o los representantes de la empresa según el orden jerárquico. Ingresar y salir por la recepción y nunca por la bodega. Eso es más que todo referido al personal administrativo. También lo referido en el numeral 3 sobre el lector de huella. Ahora bien, el numeral 4 nos dice conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan facilitado y las materias primas sobrantes. Como adelanto, podemos decir que
Si no se restituye, por ejemplo, un equipo o maquinaria que la empresa haya suministrado inicialmente en el estado en que se le suministró y está deteriorada no por el deterioro natural y propio de las cosas, que es por el paso del tiempo, sino por causas imputables al trabajador, la empresa tiene todo su derecho a realizar los descuentos que considere pertinente de la nómina o de la liquidación del trabajador culpable, hasta que finalmente se pueda como sanear ese daño que generó en el equipo y maquinaria. Respecto a la materia prima sobrante, pues se refiere más que todo que hay trabajos o perfiles dentro de la empresa, como por ejemplo el de jardinería, el piscinero, donde se le entregan materias primas propias para que desarrolle sus labores y si sobra algo de esa materia prima, pues no hay ningún derecho a que el trabajador lo tome como suyo o lo saque de las instalaciones porque se entiende que pertenece a la empresa. El numeral 5 nos dice guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus compañeros y superiores. El sexto, comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios. Si ustedes, por ejemplo, notan que están prestando su servicio en una instalación deteriorada o que, por ejemplo, hay algún factor de riesgo que compromete su integridad, o observan una conducta de un compañero que puede evitarle un perjuicio económico a la empresa o de un tercero también que puede afectar a la empresa, entonces lo que deben hacer es informarle inmediatamente a la empresa este tipo de situaciones. Lo otro es prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenace las personas o las cosas de la empresa. Esto se refiere más que todo a en casos de que haya una tragedia, no sé, un incendio, una tragedia ambiental o un problema en las instalaciones donde prestan el servicio o no sé, pueden suceder muchas situaciones, es como el deber moral con sus compañeros de prestarle auxilio. El numeral 8 nos dice observar las medidas preventivas y higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma vigencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Pues actualmente la empresa no cuenta con un médico, pero esto se refiere más que todo al médico laboral cuando las personas sean valoradas por este o a la salud o al área de salud ocupacional, que siempre está constantemente dándonos instrucciones, socializando el sistema de gestión, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En todo momento debemos observar este tipo de reglamentos o este tipo de directrices que nos imparta el área de seguridad y salud en el trabajo, porque todas son tendientes a realizar actividades propias de nuestro perfil, pero siempre evitando accidentes o enfermedades de origen profesional. Cuando una persona no observe estas directrices, también está incurriendo en una falta grave dentro del reglamento interno y se aplicarán las sanciones pertinentes. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, el médico de salud ocupacional les indique que tienen restricciones o recomendaciones. Es cierto que nosotros como empresa pues no tenemos como la facultad de controlar sus actividades extracurriculares o lo que ustedes hacen por fuera de la jornada laboral, porque no tenemos injerencia sobre eso. Pero realmente cuando hay una prescripción médica de este tipo, cuando hay una recomendación o restricción, no es solamente para observarla al interior de la jornada laboral, sino para hacerlo en general. Entonces, esa es la invitación. La invitación es en todo momento a cuidar la salud y a que todas las actividades que hagamos las hagamos observando ese tipo de prescripciones. El numeral 9 nos dice registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra. Resulta que al ingresar a la empresa siempre se le pide al trabajador que nos suministre una serie de información para ingresarla en la base de datos. Dentro de esta información está la dirección de domicilio. Esta dirección de domicilio nos sirve para muchas cosas, para notificarle cosas al trabajador, para saber dónde acudir en caso de que ocurra
algo. Entonces es muy importante que mantengan este tipo de datos actualizados, porque en muchas oportunidades la empresa va a proceder a hacer alguna notificación o necesita el domicilio real del empleado y resulta que el que suministró al inicio de la contratación ya no es el mismo y el trabajador no ha dado alerta, y la única forma de que la empresa se entere de que este cambió es que el trabajador nos lo haga saber. El numeral 10 dice: permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar por orden de la empresa deba desempeñar, siendo prohibido en consecuencia, salvo orden del superior, pasar por el puesto de trabajo de otros compañeros o dependencias del establecimiento de trabajo o fuera de este. Este numeral va direccionado a muchas cosas. En primer lugar, a los riesgos laborales. Resulta que a la hora de determinar un accidente de trabajo, siempre vamos a establecer si estaba dentro de la jornada de trabajo o si estaba realizando actividades encomendadas directamente por el empleador. También va encaminado a la productividad. Cuando una persona dentro de la jornada laboral se pasea por el puesto de varios compañeros de trabajo sin que sea necesario, está afectando su productividad y está afectando la productividad del compañero al que está visitando. Entonces lo que se busca principalmente es eso, es evitar que la productividad propia de la empresa se perjudique, ¿cierto? Y la prohibición de salir del establecimiento de la empresa es porque dentro de la empresa ya hay un riesgo que puede preverse, que puede mitigarse, que se han encaminado varias acciones correctivas como para que todos los riesgos que pueden afectar la integridad del trabajador sean menores. Pero al salir a la calle o al desplazarse fuera del establecimiento donde presta su servicio, ya hay otro tipo de riesgos que la empresa no tiene cómo controlar y que tampoco estamos en la obligación de soportar, porque precisamente estamos prohibiendo que las personas salgan, o sea, no tienen nada que estar haciendo por fuera del establecimiento propio de la empresa o del lugar donde se le encomendaron sus labores. Numeral 11. Comunicar por escrito a la empresa inmediatamente se produzcan cambios en su estado civil, el nacimiento de sus hijos o fallecimiento, así como el de cónyuge o compañero permanente, sus padres, ello con el fin de que la empresa pueda tener debidamente actualizados sus registros para efectos de los seguros que tenga el empleado, las novedades ante el sistema de seguridad social y los subsidios familiares de las cajas de compensación. Es muy importante al momento de iniciar la relación laboral que nos indiquen qué personas van a afiliar como beneficiarias dentro del sistema de seguridad social. Si no trajeron papelería para afiliar, que nos informen si en el futuro van a afiliar a alguien más, y en todo caso que siempre nos informen si tienen hijos, si tienen padres, quiénes son las personas que los rodean, porque esto más adelante va a servir para determinar si la empresa, por ejemplo, les otorga una licencia por grave calamidad doméstica, o si la empresa, por ejemplo, otorga una licencia por luto. Es muy importante para nosotros conocer el entorno familiar de cada empleado. Numeral 12. Portar el carné otorgado por la empresa y presentarlo en todas las ocasiones que les sea solicitado por razones de control. Realmente, pues los únicos que estamos aquí en la sede principal de la empresa, pues somos el personal administrativo, pero la mayoría de operarios están ejecutando labores por fuera de la empresa e incluso en entidades públicas. Entonces la forma de que se identifiquen como trabajadores de ASEAR y que en muchas ocasiones les permitan el ingreso o les permitan desempeñar sus labores es portando el carnet en todo momento. Por eso es una obligación de los trabajadores. El numeral 13 dice: asistir oportunamente a las capacitaciones y eventos que requieran la presencia del empleado. Resulta que la empresa prepara periódicamente una serie de capacitaciones, ya sea con la administradora de riesgos laborales, ya sea desde cada operación para indicarles cómo deben hacer ciertas acciones, o ya sea desde el área jurídica, pues precisamente una capacitación como esta. Resulta que todas estas capacitaciones son de obligatoria asistencia. Cuando un empleado injustificadamente se niegue a asistir a estas capacitaciones, entonces pues podrá la empresa aplicar las acciones correctivas que considere desde el procedimiento disciplinario.
Hay algo y es que a veces se programan capacitaciones por fuera de la jornada laboral. Es cierto que si la empresa pues no paga ese tiempo, pues no es obligación asistir, pero les adelanto, la empresa cumple con propiciar estos espacios. Si una persona se equivoca haciendo un procedimiento y se corrobora que no asistió a la capacitación o bueno, sufre un accidente y no sigue el procedimiento porque no asistió a la capacitación, entonces pues la empresa igual podrá aplicar las medidas correctivas que necesite, porque como les digo, la empresa facilita el espacio y les brinda la información, pero si ustedes no asisten y no los podemos obligar, ya significa o asumimos que es que ustedes conocen perfectamente cómo hacer cada cosa, y si hay alguna equivocación pues será directamente imputable a ustedes como trabajador. Usar adecuadamente el uniforme que prescriba la empresa sin modificarlo. Resulta que el no portar el uniforme también es una falta disciplinaria contemplada dentro del procedimiento propio de la empresa. La empresa por eso les entrega las dotaciones en los tiempos establecidos, les entrega también los CPP y es muy importante que en todo momento los utilicen. Mantener la buena presentación personal adecuada a las exigencias del servicio. Pues yo pienso que una adecuada presentación personal no solamente es para el trabajo, sino es en el diario vivir, estar aseados, tener el uniforme limpio, estar bien peinados, tener las uñas limpias, no sé, son cosas que son propias como de cada persona y que no solamente deben tenerse en cuenta dentro de la jornada de trabajo, sino en la vida cotidiana en general. El numeral 16 dice solo calentar los alimentos en el horno microondas dispuesto para ello. Esto en los lugares en que aplique, obviamente en los lugares que tengamos hornos microondas para que las personas puedan calentar su almuerzo o sus alimentos. Cuidar la infraestructura física, muebles, equipos y herramientas. Esto va muy de la mano con lo que les decía anteriormente. Es una obligación del trabajador. Si ocasionan un daño en la infraestructura, si dañan un mueble, si dañan un equipo, si dañan una herramienta, pues la empresa entrará a determinar el daño, la empresa también entrará a determinar si fue culpa del trabajador como tal, y después de hacer todas estas investigaciones, finalmente pues se determinará si es lugar a hacer descuentos por nómina o descuentos por la liquidación. Reportar cualquier daño que detecte en la infraestructura física, muebles, equipos y herramientas. Esto va muy de la mano también con lo que les decía ahorita, que es que buscamos preservar la integridad de todos los trabajadores. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven que hay algo en la infraestructura que compromete la integridad de los trabajadores, que hay una herramienta que está fallando y que, por ejemplo, puede afectar la salud o puede generar un accidente de trabajo, deben reportarlo de forma inmediata. Cumplir cabalmente las siguientes reglas para el uso de los sistemas de cómputo de la empresa y las líneas telefónicas. Resulta que hay contratos donde la empresa suministra equipos como pues portátiles, ¿cierto? O computadores de mesa, y también pues la empresa suministra en varias oportunidades líneas telefónicas o líneas corporativas a los trabajadores. Entonces lo que debemos hacer es observar las siguientes reglas para el uso de los mismos. En los computadores asignados por la empresa solo se pueden utilizar programas o software de computador que hayan sido adquiridos o desarrollados por la empresa o adquiridos legalmente por el empleado previa autorización para su instalación y uso por el asesor en sistemas. Resulta que está totalmente prohibido instalar programas que no estén dentro del computador, y si necesitan un programa que esté por fuera del equipo, entonces deberán inmediatamente reportarle al área de sistemas para que ellos se encarguen de gestionarlo. Los computadores asignados por la empresa solo podrán ser utilizados por los empleados en las labores asignadas por la empresa y para ninguna actividad personal. Resulta que si, por ejemplo, alguien estudia y requiere el computador, no puede sacarlo de las instalaciones de la empresa ni utilizarlo para eso, a menos que expresamente se lo autoricen. Los computadores asignados, los programas o software propiedad de la empresa no podrán ser entregados a ningún título a personas pertenecientes a la empresa no autorizados, tampoco a terceros ajenos de la empresa. Resulta que, por ejemplo, una licencia en Office
Una licencia en Office, como es de conocimiento de todos, puede ser un poco costosa. Si por motivos de la vida alguien tiene acceso como a la contraseña o al paquete que nosotros adquirimos, está prohibido entregarle esto a terceros no autorizados, un compañero de trabajo, quien sea. Para eso está el área de sistemas. Los empleados en ningún caso podrán introducir a las instalaciones de la empresa computadores, CDs o programas que no sean propiedad de esta o autorizados por los directivos de la empresa. Tampoco podrán copiar programas o software, bien sea de propiedad de la empresa o de un tercero. Utilizar la red de Internet dispuesta por la empresa tanto en lo relativo al acceso a la red como el vínculo o recepción de mensajes solo para los fines propios del desempeño de su cargo. Es decir, no se puede utilizar el Internet para enviar mensajes personales, para participar en conversaciones personales, o para mirar Instagram, o para mirar Facebook, porque eso no hace parte de los fines propios de cada cargo. Todas las disposiciones propias de este numeral se aplican igualmente respecto de los portátiles que suministra la empresa a sus empleados. En caso de terminación del contrato, debe hacer el reintegro total de uniformes, equipo, herramientas, elementos de protección personal y en general todos los implementos que le hayan sido asignados por la empresa. Solo realizar llamadas personales en la hora del almuerzo. En caso de que deba hacer una en el horario laboral, deben ser moderadas en cantidad y en tiempo. Resulta que a veces uno, digamos, tiene un inconveniente familiar y está pendiente de una llamada donde le notifiquen algo, o bueno, tiene por X o Y motivo que recibir una llamada personal. Estas llamadas tienen que ser muy breves, porque realmente las únicas llamadas autorizadas que no sean de carácter laboral son las que se hacen en la hora del almuerzo. El capítulo 18 nos continúa hablando de prohibiciones especiales para la empresa y trabajadores. También, entonces vamos a socializar simplemente las prohibiciones de los trabajadores y entonces ya pues las prohibiciones de la empresa las pueden consultar en la página web. ¿Qué se prohíbe a los trabajadores? Sustraer los útiles o implementos de oficina sin permiso de la empresa. Bueno, antes de continuar quiero hacer como una claridad en este punto, y es que todas las prohibiciones que voy a anunciar a continuación pueden constituir justas causas para terminar el contrato de trabajo y pueden ser susceptibles de aplicación de una sanción disciplinaria. Entonces, sustraer los útiles o implementos de oficina sin permiso de la empresa. Lo que les decía, llevarse un computador, llevarse cualquier equipo que la empresa haya suministrado sin ninguna autorización es una falta. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes. Resulta que es cierto que uno solamente mirando no puede determinar si una persona efectivamente está en estado de embriaguez o en estado bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Pero hay circunstancias o hay indicios que permiten determinar que una persona está en este estado. Por la forma de comportarse, por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma de dirigirse a los demás, por las cosas que hacen. Si una persona tiene el indicio de que un trabajador se presentó en este estado a laborar, puede inmediatamente reportarlo con su jefe inmediato. Si es el jefe inmediato, pues quien se da cuenta, puede proceder entonces a solicitarle a la persona una prueba de alcoholemia o una prueba de sustancias psicoactivas en la sangre para determinar si esta persona está bajo este efecto o no. Y pues en todo caso, si la persona se niega, van a haber más consecuencias para quien se niega a hacerse estas pruebas que para la misma empresa. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. En este caso, pues ASEAR actualmente no cuenta con ningún celador vinculado, entonces pues acá no aplica la excepción. Entonces, por ningún motivo alguien puede tener armas. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Pues hasta el momento aún no se ha presentado ninguna huelga en ASEAR y esperamos que continúe así, ¿cierto? Pero esa sería como la única justificación que tiene un trabajador para decir que no asistió a laborar y que no le avisó nada a nadie.
Acá realmente el procedimiento es muy sencillo. Cuando alguien falte al trabajo siempre debe informar. Amanecí enfermo, voy para el EPS, estoy incapacitado, debe informar por qué no se presentó a laborar. Y después de que se reintegra a laborar debe inmediatamente entregar soportes y evidencias de su ausencia. Si la persona no presenta evidencias de por qué se ausentó, no se constituiría una justa causa para faltar al trabajo, por lo que se puede descontar el día y aplicar la sanción disciplinaria, que sería la desvinculación. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. Esto se refiere más que todo a las personas que no son productivas dentro de su jornada laboral, es decir, simplemente entran a trabajar por cumplir una jornada. Eso realmente es una prohibición. La idea es que una persona cuando esté al interior de su jornada de trabajo sea súper productiva. Entonces, lo ideal pues es que si ven que una persona injustificadamente retarda la ejecución de sus labores, es decir, se le entrega una tarea y es una tarea sencilla y esa persona se demora días enteros haciéndola y uno sabe que realmente no toma tanto tiempo, pues entonces podrán efectivamente aplicar las sanciones disciplinarias a las que hace lugar. También habla de promover suspensiones intempestivas del trabajo, la persona que motiva a los demás a que no trabajen o que no sean productivas. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. Todo esto está prohibido, no se pueden hacer rifas, no se pueden hacer colectas, suscripciones, no se puede hacer ningún tipo de propaganda, porque realmente pues esto sí genera afectaciones para la empresa. Primero, porque genera una inejecución de las labores, genera improductividad y más adelante puede generar un mal ambiente laboral, digamos, si un problema personal derivado de esta colecta, rifa o suscripción se trae directamente a la empresa. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse. Resulta que no pueden para nada decidir por otra persona si esta persona va a entrar o no, digamos en caso de que se constituyera un sindicato. Utilizar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado. Lo que les decía, por ejemplo, si le entregan un computador y utilizarlo para cosas personales y no para sus labores. Hacer comentarios que menoscaban la integridad moral, el prestigio o el buen nombre de la empresa o de cualquiera de sus compañeros de trabajo o de los clientes. Las personas que hacen comentarios de la empresa, que dicen que empresa tan mala, en esa empresa no nos pagan, bueno, eso en ASEAR no sucede porque pues gracias a Dios las nóminas se pagan muy cumplidamente, ¿cierto? Pero supongamos que a veces se generen comentarios de ese tipo, o no nos afilian, o esta persona está diciendo tal cosa, o esta persona imagínate que tal cosa, o no, es que ese cliente de la alcaldía de, yo no sé, cualquier pueblo está haciendo tal cosa. Todo eso está terminantemente prohibido y es una falta dentro del reglamento interno del trabajo. Abandonar el sitio de trabajo dentro de la jornada o turno de trabajo sin permiso o autorización de sus superiores o jefe inmediato. Pues para eso hay una jornada laboral establecida. No hay lugar a que una persona decida libremente que ya se terminó su turno y que se va a ir sin pedir una autorización previa. Fumar en el sitio de trabajo o en recintos relacionados. Negarse a suministrar los documentos de identidad, certificados de nacimiento de sus hijos, de matrimonio, necesarios para que el trabajador tenga derecho a las prestaciones otorgadas por la entidad de seguridad social correspondiente y las cajas de compensación familiar. Desobedecer o dilatar injustificadamente el cumplimiento de las órdenes y directrices dadas por el empleador o sus representantes. Eso es un desacato. Cuando su jefe inmediato o la empresa directamente le genere una orden, es decir, preséntese en tal parte a trabajar por el día de mañana, o va a cambiar su turno de trabajo, o tiene que asistir a tal capacitación, o usted a partir del momento va a ser el encargado de esta zona, o usted en este momento o mañana no se presenta a trabajar, le voy a cambiar el descanso. Todo eso son órdenes que los trabajadores están obligados a respetar. Y si no lo hacen injustificadamente, entonces se pueden aplicar sanciones disciplinarias. Dejar expuesto al deterioro las materias primas y las herramientas suministradas por el empleador. Pues es entendido que tales
que tales materias primas y herramientas de trabajo son entregadas al trabajador para el cabal cumplimiento de su trabajo. Por ejemplo, si le entregan un equipo o maquinaria y la deja a la intemperie, al sol y al agua y no la cuida correctamente. Omitir dar información a sus superiores sobre hechos delictivos de los cuales tenga conocimiento, o hacerlo con retardo o falta de veracidad que pueda causarle perjuicio a la empresa. Mentir al superior en asuntos relacionados con el trabajo, ponerse de acuerdo con otros para desacatar las órdenes impartidas. Discutir asuntos políticos, religiosos o ajenos a las actividades de la empresa. Gritar o perturbar la tranquilidad del sitio de trabajo. Trabajar al servicio de otra empresa, empleador o por cuenta propia durante el tiempo destinado a la jornada laboral. Por ejemplo, no sé, ser coordinador de zona o ser un supervisor y aprovecharse como de esa confianza que le da la empresa, digamos, para estar recorriendo varios sitios y ponerse de mensajero en el tiempo en que se supone que debe estar supervisando cada zona. Eso es una falta grave. Trabajar al servicio de otra empresa, empleador o por cuenta propia durante el tiempo destinado a la jornada laboral. Bueno, revelar los secretos técnicos o comerciales o de a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave para una empresa. Resulta que dentro de cada contrato de trabajo que ustedes firman hay una cláusula de confidencialidad que no permite que ustedes revelen cosas propias de la operación de la empresa, es decir, no pueden estar revelando cómo opera cada servicio, cómo realizan sus funciones, qué acciones están obligados, cuánto dinero se mueve, qué contratos ejecuta la empresa. Todo eso es de carácter confidencial y reservado, y si la empresa se da cuenta que ustedes están difundiendo esa información, puede ser una falta grave. Destinar tiempo correspondiente al horario de trabajo a actividades diferentes a la contratada sin permiso de la empresa. Ocasionar fallas en la prestación de servicio. Desacreditar en alguna forma al empleador con manifestaciones o actos encaminados a tal fin. Presentarse fuera de la hora y el día en punto en que fue programado. Presentarse a las instalaciones de la empresa por fuera de la hora programada para su respectivo turno. Suministrar a extraños sin autorización expresa de las directivas de la empresa datos relacionados con la organización interna del mismo. Aprovecharse en beneficio propio o ajeno de los estudios, descubrimientos, inventos, informaciones de la empresa obtenidas con o sin su intervención. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas. Suspender labores para conversar o tratar asuntos ajenos al trabajo. Y abandonar antes de la hora en que termina su jornada. Negarse a laborar en el turno en que en cualquier momento le asigne la empresa. Promover altercados o reñir en cualquier forma en las instalaciones de la empresa. Dormir o acostarse en el trabajo. Retirarse del sitio de trabajo antes. Trabajar horas extras sin autorización. Realizar cualquier clase, tipo de reuniones en las instalaciones sin la debida autorización. No dar aviso oportuno a la empresa en los casos de faltas de trabajo o no presentar oportunamente los soportes que justifiquen las ausencias o llegadas tarde. Mantener en su poder cualquier clase de sustancias prohibidas por la ley. Trabajar sin la debida presentación personal. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías, promesas de compraventa u otros documentos semejantes, ficticios o que adolezca de falsedad. Este punto es muy importante. Hay personas que para reclamar las cesantías presentan documentos falsos y creen que la empresa no se da cuenta. La empresa tiene un área destinada a realizar las validaciones de las solicitudes que presentan las personas. Hay lugares donde venden cotizaciones, hay lugares donde venden promesas de compraventa y casualmente las personas presentan la solicitud al mismo tiempo y son documentos iguales, es decir, presentan la misma cotización, presentan la misma promesa de compraventa. Y realmente cuando vemos que presentan un documento falso, pues obviamente se puede activar un proceso disciplinario, pero más allá de eso también se puede motivar un proceso penal por falsear un documento. Y créanme que la empresa va a tomar las medidas correctivas necesarias para que esto no se siga presentando. Conducir vehículos de uso de la empresa sin licencia o con documentos vencidos. Mantener en su poder o instalar en los computadores o en uno de su propiedad que se encuentre dentro de las instalaciones cualquier software que no cuente con la debida licencia otorgada por el fabricante en los términos de la ley. Instalar software en los computadores de la empresa si este cuente con la licencia otorgada por el fabricante sin la autorización escrita de la persona encargada de sistemas. Utilizar la red de internet dispuesta por la empresa tanto en lo relativo al acceso a la red como al envío y recepción de mensajes para fines distintos a los propios del desempeño de su cargo. Usar los recursos de la empresa para actividades personales como el ingreso a páginas de redes sociales o chats. Utilizar cualquier clase de juegos en los computadores destinados para el cumplimiento de las funciones.
usar teléfonos para realizar llamadas personales en horario laboral, tener tratos que falten al respeto y al protocolo, generar corrillos o bullicio, ejercer o participar de una situación de acoso laboral bajo cualquiera de sus modalidades. No se permite el ingreso de familiares y amigos en la oficina. No se permite el ingreso de ningún visitante que asista a las instalaciones para tratar asuntos no laborales. No se permite el ingreso de domiciliarios. No se permite cocinar en las instalaciones, usar la estufa de la cocina, consumir alimentos en el puesto de trabajo, almacenar alimentos en el puesto de trabajo. No se puede parquear vehículos dentro de las instalaciones de la empresa. No se permite salir de la oficina en horario laboral, solo en la hora indicada para el almuerzo. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de naturaleza reservada. No retirar ningún artículo sin autorización. No puede realizar actos preparatorios para salir antes de las 5:30. Esto es más que todo para el área administrativa de acá de la empresa. No está permitido escuchar música en la oficina, ni con parlante, ni con altavoz, ni con audífonos. Evitar desplazamientos innecesarios por la oficina. No están permitidas las agresiones físicas o verbales entre compañeros. Están prohibidas las relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo, superiores y subordinados o entre superiores. Esta cláusula es muy importante y creo que fue una de las nuevas modificaciones que se hizo dentro del reglamento, y es que no se pueden las relaciones sentimentales porque ello afecta a la productividad y el clima laboral. Bueno, ya el capítulo 19 nos habla entonces de la escala de falta de sanciones, de faltas y sanciones disciplinarias. Entonces, ¿qué constituye una falta disciplinaria? Las faltas disciplinarias son el incumplimiento de los deberes y la violación de las obligaciones y prohibiciones que acabamos de ver. Aparte de las que acabamos de ver, aquellas contenidas en el contrato de trabajo y en otros reglamentos y procedimientos que establezca la empresa. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador tiene la obligación de escuchar al trabajador inculpado. El trabajador inculpado, cuando hay un sindicato en la empresa, debe estar asistido por 2 representantes del sindicato. ASEAR en este momento no cuenta con sindicato, por lo que no es obligación que asista con 2 compañeros del sindicato, pero puede asistir con 2 compañeros de trabajo, quienes simplemente van a actuar como testigos, es decir, no van a tener ni voz ni voto dentro del procedimiento disciplinario que se adelanta. Hay algo muy importante, y es que estos compañeros de trabajo, el jefe inmediato de ellos no tiene la obligación de dejarlos asistir a la audiencia de descargos. Es solamente si ellos pueden, si por ejemplo no están en su turno laboral y pueden acompañarlo, o si por ejemplo el jefe inmediato se los permite. Pero en todo caso no es una justa causa para faltar al trabajo. Ya después de que se escuche al trabajador, la empresa decidirá si imponer o no una sanción. El procedimiento disciplinario va a estar compuesto por 5 etapas. La comunicación por escrito del inicio del proceso disciplinario o pues apertura del proceso. La citación a la audiencia de descargos. La audiencia de descargos, la decisión y ya si la persona decide interponer recursos. Hay 2 clases de faltas que son leves y graves. ¿Cómo se va a determinar si una falta es leve o grave? Primero, el grado de culpabilidad de la persona que la cometió, la afectación que generó en el servicio, el nivel jerárquico de quien cometió la infracción, la trascendencia de la falta, el perjuicio ocasionado a la empresa, si esa conducta es reiterativa, los motivos determinantes que motivaron la conducta, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta. ¿Qué clases de sanciones pueden establecerse? Amonestación escrita o llamado de atención para faltas leves, multa para faltas leves, suspensión para faltas leves y graves, y también, aunque no me aparece aquí en la diapositiva, está la desvinculación. La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. La suspensión por primera vez no será inferior a 1 día ni superior a 8. Y cuando se trate de reiteración de la falta, la suspensión se podrá incrementar hasta el doble, siempre teniendo como límite 2 meses. La suspensión por falta grave no será inferior a 8 días ni superior a 2 meses, ¿cierto? La empresa podrá escoger entre la aplicación de esta sanción o la desvinculación inmediata del presente reglamento. La empresa escogerá y tasará la sanción aplicable de acuerdo con la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con los criterios de conveniencia y oportunidad de las mismas. Vamos a empezar entonces con, yo creo que uno de los temas más esperados, que son las faltas. Entonces,
las faltas y las escalas de sanciones establecidas. La falta como tal es incumplir con el turno de trabajo. ¿Cómo se define? Llegar tarde, salir antes del turno elaborado, excederse en el tiempo establecido para el almuerzo. Si el tiempo total del incumplimiento suma 5 horas, ya se convierte en una falta grave y se puede proceder con la desvinculación inmediata. La sanción entonces establecida para ello es, primero, se puede hacer una llamada de atención por escrito, dependiendo pues de la cantidad de tiempo del incumplimiento. Y después se puede proceder con una suspensión de 3 días, luego de 5 días, y ya cuando es muy reiterativo, cuando el tiempo de incumplimiento es superior a las 5 horas, entonces se puede proceder con la desvinculación. Hay algo muy importante y es que pues lo ideal es que se agote la escala, pero no es necesario que se haga un llamado de atención primero para poder aplicar con la suspensión. ¿Por qué? Porque a veces el incumplimiento es tan grave que no amerita un llamado de atención, pero tampoco es lo suficientemente grave para meditar una desvinculación. Por eso se puede proceder directamente con la suspensión, es decir, el llamado de atención por escrito no se tiene que agotar. Faltar al turno de trabajo sin autorización o permiso por primera vez, siempre y cuando de forma posterior presente soportes que justifiquen su ausencia y su ausencia no haya generado perjuicio alguno a la compañía. Resulta que cuando una persona falta al turno de trabajo y no pidió permiso para hacerlo, pero posteriormente presenta soportes que justifiquen su ausencia, se puede aplicar una falta leve, es decir, puede aplicarse una suspensión de 3 o de 5 días y ya si es reiterativo se puede aplicar una desvinculación, porque igual el hecho de que haya faltado sin autorización está ya consolidado. Entonces, la definición de esto es que el empleado tendrá un total de 5 días hábiles desde el día que se ausentó para presentar los soportes que justifiquen su ausencia. Ya si el empleado no presenta soportes, significa que es una ausencia no justificada y se puede proceder entonces con la desvinculación inmediata. La violación aún leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias establecidas en el contrato de trabajo individual y o las enunciadas en este reglamento. Si la violación genera un perjuicio económico a la empresa, se puede proceder con la desvinculación inmediata y con el descuento por nómina, lógicamente, del perjuicio económico que haya causado. Pero toda violación a las obligaciones anteriormente descritas puede generar una suspensión de 3, 5 días o reiterativamente la desvinculación. La salida del trabajador durante la jornada de trabajo fuera de las instalaciones del establecimiento o lugar de trabajo sin dar aviso oportuno a la empresa o a sus representantes autorizados para el efecto. Llamado de atención por escrito o suspensión de 3 días o suspensión de 5. Cuando este no causa perjuicio en consideración de la empresa. Faltar al respeto a los compañeros de trabajo. ¿Cómo se entiende esto? Toda agresión física o verbal que según su gravedad pueda generar una desvinculación inmediata. Discutir con los clientes mediante términos indebidos y levantamiento de voz o gritos genera una desvinculación inmediata. Es decir, estas son excepciones a la falta de respeto. La falta de respeto en todos los casos a mí me parece grave, pero hay casos en que, por ejemplo, puede dársele como oportunidad de mejora al trabajador. Estas oportunidades de mejora es cuando se les aplica suspensiones o un llamado de atención, pero si definitivamente la agresión fue muy grave, o fue una agresión física o fue una agresión verbal fuerte, hubieron gritos o implicó al cliente, entonces se puede proceder con la desvinculación inmediata. Causar daños en máquinas, herramientas, elementos de trabajo, instalaciones de propiedad de la empresa o terceros beneficiarios de labor o servicio por descuido o negligencia del trabajador sin que se corrija a tiempo, al igual que darle uso inadecuado para fines distintos de los establecidos. Si el daño implica un perjuicio económico para la empresa, es muy claro que se puede descontar de nómina o de la liquidación. Si se puso en riesgo la seguridad y salud propia de sus compañeros, también se puede proceder con desvinculación inmediata. Si el daño fue causado de forma intencional o por negligencia, también se puede generar la desvinculación inmediata.
Esta falta también incluye destruir o fijar material escrito o impreso dentro de las instalaciones de la empresa o sitios de trabajo sin previa autorización, así como rayar o escribir en muros, puertas, vehículos y o pisos, salvo que se trate del ejercicio legítimo de los derechos de la asociación sindical. La escala de sanciones son 3 días, luego 5 y luego la desvinculación y el daño y el pago del daño. Realizar dentro de la jornada laboral actividades distintas a las encargadas. ¿Cómo decidimos qué sanción aplicar? Según el perjuicio que se haya generado a la empresa. ¿Qué actividades se comprenden acá? Prestar servicio a otro empleador, realizar trámites personales, recibir de manera reiterada visitas de carácter personal en el sitio de trabajo o permitir que extraños ingresen o permanezcan en la empresa, dormir o acostarse durante la jornada de trabajo, usar medios de distracción durante el trabajo, atender a los vendedores u otras personas para asuntos personales durante las horas de trabajo. Dirigirse a otro sitio diferente al establecido o adoptar una actividad diferente cuando el trabajador es enviado a realizar labores por fuera de las instalaciones y terminar las labores antes del tiempo estipulado. Utilizar de manera reiterada a los empleados para realizar actividades de carácter personal, realizar de manera desproporcional y abusiva llamadas telefónicas personales, locales o a larga distancia, y utilizar el Internet para actividades personales. Por primera vez puede dar un llamado de atención, luego una suspensión de 3 días, luego 5 días y luego se puede proceder con la desvinculación. Pero si la afectación es muy grave, se puede proceder con la desvinculación inmediata. No entregar al finalizar la hora contratada o el horario de trabajo, según sea el caso, el uniforme, herramientas, equipos y demás elementos de dotación y seguridad industrial a la empresa, cuando los mismos no puedan permanecer en poder del trabajador por orden de la empresa, por el riesgo que representa o ante el requerimiento expreso de la entidad pública. Primero una suspensión de 5 días, luego una suspensión de 8 días y finalmente una suspensión de hasta 2 meses. Obviamente, si es muy grave la afectación, puede llegar a generar una desvinculación. No utilizar o hacerlo de forma inadecuada de acuerdo a las instrucciones y directrices de la empresa, el uniforme y demás elementos de dotación y seguridad industrial. En caso de que dicha omisión se evite accidentes o enfermedades, se aplicarán sanciones más severas como la desvinculación. Resulta que a veces la empresa cumple suministrándoles los FP o la dotación, pero las personas no la usan, encuentran mil excusas para no usarla, dicen que es que el tapabocas les incomoda, que las monogafas les tallan, que esas botas no les gustan, o que, no sé, que esa camisa da demasiado calor. Si la empresa les suministra esto es por algo, es porque ya hicieron un estudio de los riesgos que pueden incidir en cada cargo, en cada perfil, y es necesario que los utilicen, porque si no los utilizan están incurriendo en una falta. Utilizar de manera inadecuada los implementos tecnológicos dispuestos por la empresa. En caso de que se genere algún detrimento patrimonial o material para la compañía, se podrá aplicar una sanción más severa. Esto que incluye ingresar a páginas no autorizadas por la empresa, instalar software o programas no autorizados por el asesor de sistemas, utilizar dispositivos electrónicos para extraer información confidencial, utilizar el computador o la red para actividades que no son funciones esenciales, crear claves o códigos de acceso a los computadores sin autorización. El desacato de las instrucciones impartidas. Si el desacato surgió como una falta de respeto, puede generar desvinculación inmediata. Es decir, si además de no acatar las órdenes impartidas, el trabajador le faltó al respeto, por ejemplo, a su jefe inmediato, ya serían 2 faltas y podría generar una desvinculación. ¿Esto qué comprende? No atender a las notificaciones, regulaciones o prohibiciones o avisos dados por la empresa, negarse al trabajador a asistir a cursos, charlas, conferencias, reuniones, y en general pues cualquier directriz que les dé la empresa. Portar correctamente el uniforme de trabajo y mantener una adecuada presentación personal. ¿Cómo incurriríamos en una falta ahí? Por ejemplo, si se presenta el trabajo desaseado, sucio, en condiciones no higiénicas o permanecer en él en idénticas condiciones. Negarse de manera reiterada a mostrar o entregar el carné o el documento de identificación cuando se le requiera permitir que otro lo use o usar de otro o hacerle enmendaduras. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones superiores o más severas de las que les expuse anteriormente. La imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. Es decir, si una persona se suspendió porque, por ejemplo, dañó un equipo o maquinaria,
Además de descontársele el día de la suspensión, también se le puede realizar el descuento por el equipo que dañó. Durante el periodo de las suspensiones contempladas se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para la empresa de pagar los salarios de esos lapsos. Las disposiciones de este artículo relacionadas con los software de los sistemas de cómputo se aplican igualmente respecto a los portátiles que se encuentren dentro o no de las instalaciones. Ahora bien, las justas causas de terminación unilateral del contrato del trabajo. Nosotros como empleador, ¿cuándo podemos dar por finalizado un contrato? Cuando sufrimos engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos. Todo acto de violencia, amenaza o injuria, malos tratamientos o grave indisciplina que incurra el trabajador en sus labores contra la empresa, los miembros de su familia, el personal administrativo o los compañeros de trabajo. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. Cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en el presente reglamento. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días. El que el trabajador revele los secretos técnicos comerciales o debe conocer asuntos de carácter reservado. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con la relación del rendimiento promedio en las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable, a pesar del requerimiento del patrón. Bueno. La sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones legales o convencionales. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento de trabajo. La ineptitud del trabajador. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional. Fuera de las anteriores se califican como faltas graves en el presente reglamento y en consecuencia son justas causas para dar por terminado el contrato unilateralmente las siguientes. Primero, la violación grave por parte del trabajador de las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo y en el presente reglamento interno. Faltar al turno de trabajo sin autorización o justificación. Si el empleador no presenta soporte de su inasistencia dentro de los 5 días siguientes a que se reintegra sus labores, se entenderá que faltó sin justa causa. Además, cuando el trabajador falte por más de 5 días seguidos a su puesto de trabajo y no se tengan noticias de él, se iniciará el proceso por abandono de puesto. Conservar armas de cualquier clase en el trabajo sin estar autorizado para ello, incluso por la primera vez de acuerdo a la gravedad de la falta. Apropiarse o sustraer bienes, muebles y demás elementos, herramientas, maquinarias e instrumentos de trabajo del establecimiento, lugar de trabajo, de propiedad de la empresa de contratistas, subcontratistas o beneficiarios de obra. So pena las sanciones penales y policivas que la conducta delictiva acarrea aún por primera vez. Si una persona sale de la empresa o sale de su sitio de trabajo con cosas o objetos que son de la empresa, pueden ser insumos, pueden ser maquinaria, pueden ser herramientas de nosotros como empresa o del lugar donde estamos prestando el servicio, puede generar desvinculación inmediata. Violar las políticas de confidencialidad y reserva de la empresa. Como les decía, está prohibido comunicar con terceros o revelar secretos técnicos de la empresa, de los negocios de la empresa, los contratos que ejecuta, la forma de hacerlo, etc. Esto puede generar la desvinculación y la empresa opcionalmente puede tomar acciones adicionales de carácter penal. Errores o omisiones intencionales que generen un perjuicio económico a la empresa. Si genera de forma intencional una falla en la prestación del servicio, puede generarse desvinculación y además pueden darse los descuentos a los que haya lugar. Bueno, presentarse al trabajo bajo efectos de licor o de sustancias estupefacientes o consumirlas dentro de las instalaciones del establecimiento o lugar de trabajo, incluso por primera vez. Si el trabajador se niega a realizarse la prueba de alcoholemia o la prueba más pertinente para determinar su estado, se va a presumir que se encuentra bajo el efecto de tales circunstancias e igual se le va a iniciar la apertura al proceso disciplinario. Utilizar los sitios, lugares y elementos de trabajo para actividades contrarias a la moral o buenas costumbres. No avisar oportunamente de cualquier hecho que ponga en grave peligro a las personas o cosas del lugar del trabajo, causar, producir o propiciar la ocurrencia de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional ante la no utilización o hacerlo de forma inadecuada del uniforme y demás elementos de dotación
suministrados por la empresa aún por la primera vez. Si una persona guarda silencio o no reporta a la empresa de forma inmediata cualquier hecho grave que ponga en peligro la seguridad de las personas o finanzas de la empresa, se puede generar una desvinculación inmediata. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, delegarlas sin autorización, promover suspensiones intempestivas del trabajo, o por ejemplo cuando le confían a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado sin permiso del superior. Esto puede generar una desvinculación. Negarse a seguir las instrucciones, prescripciones, tratamientos y exámenes de los médicos de la entidad promotora de salud o ARL, o pues cualquier recomendación que ellos sugieren. Si realizan acá se entiende incluido, realizar cualquier trabajo o maniobra sin el uso completo de los elementos de protección, sin verificar las medidas de seguridad, no utilizar los elementos de seguridad y aseo que se le indiquen o suministren, transitar o permitir el tránsito de personas o vehículos desconociendo las medidas de seguridad establecidas por la empresa, generan desvinculación inmediata. Obtener dinero o algún beneficio a partir de conductas irregulares realizadas en nombre de la empresa o con implementos propios de esta. Esto es muy delicado porque hay trabajadores que por el desempeño de sus funciones tienen derecho como a hacer negocios en nombre de la empresa. Por ejemplo, las zonas de estacionamiento regulado. Estas zonas de estacionamiento regulado es cobrar el parqueadero en sitios públicos de la ciudad y lo hacen pues no solo a nombre de la empresa, sino por ejemplo a nombre de Terminales Medellín. En este caso, si empiezan a hacer cobros no autorizados, cobros adicionales o si empiezan a hacer algún tipo de fraude, podemos hacer una desvinculación inmediata. Actuar en forma desleal o deshonesta con la empresa, compañeros de trabajo o proveedores. Como podemos ver, hay muchas conductas que se enmarcan dentro de esa falta. Por ejemplo, esconder un trabajo defectuoso, hacer afirmaciones falsas sobre los compañeros de trabajo, cometer actos o acciones por fuera de las instalaciones y en representación de la empresa, la adulteración, destrucción, sustracción de cualquier clase de documento de la empresa o de terceros. Todo esto son actuaciones de forma desleal y generan una desvinculación. Recibir de manera reiterada las visitas de carácter personal en el trabajo dentro de la empresa, cuando ya en serio pues están abusando, o sea, todos los días va y la visita a la mamá, todos los días va y la visita al papá, el hijo, el esposo, todos los días se encuentra con amigos. Eso genera desvinculación porque estamos trabajando y no atendiendo visitas. No colaborar, no permitir o entorpecer de alguna manera la acción de las autoridades, por ejemplo, cuando se niegan a denunciar los hechos o actividades delictuosas de las cuales tenga conocimiento, generan desvinculación. Cualquier actitud en los compromisos comerciales personales o en las relaciones sociales que puedan afectar de forma nociva la reputación del empleador, generan desvinculación. Por ejemplo, una persona que sea conocida pues porque ha estafado a muchas personas. Es verdad que nosotros como empresa no podemos interferir pues como en la vida personal de las personas o en lo que se dice de ellas, pero si por ejemplo es de conocimiento de todos que esta persona labora en ASEA y cuenta con esta reputación y bueno, esto puede repercutir sobre la empresa, podemos generar la desvinculación inmediata. No acatar órdenes e instrucciones que sobre seguridad y vigilancia de las instalaciones de otros celadores de la empresa. Ejecutar negligente o defectuosamente el trabajo. Hacer reuniones en los locales y dependencias de la empresa, cualquiera que sea su objetivo, cuando con ello se afecta el normal funcionamiento de la empresa. Fomentar o inducir al desorden, la desobediencia, la comisión de actos delictuosos prohibidos o de sabotaje. Omitir o pasar por alto las faltas cometidas por el personal a su cargo. O establecer procedimientos sancionatorios diferentes a los definidos aquí. Hay algo muy importante con esto y es que hay jefes inmediatos que solamente reportan las faltas de algunos operarios y algunos no. La idea es que haya igualdad para todos. Si hay una persona que no reporta estas sanciones disciplinarias para ninguno, también entonces es una omisión que puede generar desvinculación. Ejercer o coparticipar de una situación de acoso laboral, presentar sin soporte o temerariamente una denuncia de acoso laboral, organizar o participar en juegos de apuestas, de dinero, rifas, propagandas, ventas de artículos y servicios, introducir paquetes u objetos similares a las instalaciones de la empresa y negarse a revelar o mostrar su contenido, transportar en los vehículos de la empresa sin previa autorización del jefe inmediato personas, materiales, equipos
agua, insumos químicos o cualquier otro elemento o producto ajeno. Mover material de trabajo, equipos, herramientas, contenedores dentro o fuera de las instalaciones de la empresa sin autorización para ello, siempre que se genere algún perjuicio. Hacer u ordenar reparaciones o mantenimiento de vehículos y otros elementos de propiedad o a cargo de la empresa sin autorización. Sin autorización, operar o usar máquinas, herramientas o equipos que no le haya sido asignado o hacer otro trabajo distinto al asignado, siempre que se ponga en peligro el trabajador. En caso de que el trabajador cometa una o varias conductas descritas en los literales anteriores, se puede proceder con el despido inmediato del trabajador y será considerado como justa causa para dar por terminado el contrato. Lo cual no obsta para que discrecionalmente la empresa pueda no hacer uso de la sanción más grave y aplicar algo más leve si así lo considera después de escuchar los descargos del trabajador. Es decir, al cometer la falta, pues ya la persona de entrada sabe que tiene una desvinculación inmediata. Esto puede cambiar si la persona que le adelanta la diligencia de descargos, después de escucharlo, considera que tiene una justificación válida para la comisión de la conducta y pues como que se le puede otorgar otra oportunidad. El procedimiento para la comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias. En todo momento se le debe garantizar al trabajador que será escuchado, que se le va a dar la legítima defensa y para ello ocurrirá lo siguiente. Resulta que el trabajador va a cometer la falta. Después de que el trabajador comete la falta, el jefe inmediato o la persona que va a elevar el reporte a la empresa tiene 2 días hábiles para que nos haga llegar ese informe o la apertura del proceso disciplinario. Después de ello, el coordinador operativo o a quien él delegue tendrá 4 días hábiles para hacer la citación a descargo. Y después de eso, la fecha que se tiene que fijar dentro de la citación a descargos para que se adelante la audiencia será 14 días hábiles siguientes a la citación para poder adelantar la diligencia de descargos. Resulta que después de que escuchan los descargos, la persona que adelantó la diligencia puede tomar la determinación de inmediatamente notificar cuál va a ser la decisión que se va a tomar o puede determinar que se va a tomar máximo 5 días hábiles para determinar cuál va a ser la sanción y se la debe notificar al trabajador. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones debe hacer valoraciones adicionales o el mismo trabajador puede hacer llegar documentos adicionales. Lo ideal es que el trabajador llegue con toda la audiencia de descargos. Pero si el trabajador pretende hacer valer alguna prueba adicional, debe indicarlo dentro de la audiencia de descargos y efectivamente pues el coordinador operativo o la persona encargada de hacer los descargos va a determinar si va a valer esta prueba adicional o no. Después de que se toma la decisión, el trabajador tiene 2 días hábiles para interponer recursos y después de que interpone los recursos se tienen 2 días hábiles para resolver los mismos. Ya entonces, después de notificada la sanción, para aplicar la sanción se tienen 30 días calendario, es decir, si es una suspensión se tienen 30 días calendario para aplicar esta suspensión o 30 días calendarios para decir va a quedar desvinculado a partir de tal fecha o queda desvinculado desde el día de hoy, etcétera. Bueno, acá es básicamente todo lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué recurso se puede interponer? El recurso de reposición que se interpone entre la misma persona que hizo los descargos y esa misma persona revisa y dice sí, voy a ratificar la decisión o voy a cambiar el proceso, y el recurso de apelación que se interpone ante la sugerencia de la empresa o a quien ellos deleguen dentro de los 2 días siguientes a la realización del acta de descargos. Estos fueron entonces los cambios que se introdujeron en el reglamento interno del trabajo. De igual forma, el área jurídica, sus jefes inmediatos y la empresa en general está dispuesta como a escuchar las inquietudes que tengan. Cabe recordar que este reglamento lo podrán encontrar en la página web de ASEAR y de igual manera pues sus jefes inmediatos tienen la responsabilidad de hacérselos llegar. Feliz día y gracias por acompañarnos.